porque el sistema nervioso tiene una función muy primordial en la modulación de la conducta. Entonces es interesante empezar a identificar esto y ver qué de eso es verdad, qué no, qué tanto involucra, ¿no? Sin despolitizar, obviamente, el movimiento trans o intersex. Lo que sigue. Bueno, entonces estos ya son algunos conceptos que les digo, pensar la identidad de género, ¿no? Como esta experiencia personal de asumirnos y enunciarnos como hombres o como mujeres. Y con esta diapositiva yo lo que quiero introducir y presentar es el concepto de cisgénero. ¿Por qué el concepto de cisgénero es tan importante? Porque les digo, yo me dedico a la investigación, ¿no? Entonces cuando yo empezaba a ver sobre artículos e investigaciones en población trans, siempre decían mujeres trans versus mujeres normales, o versus biomujeres, o mujeres verdaderas, ¿no? Entonces era como, a ver, eso me suena cero científico lo que me estás diciendo, ¿no? Biológica. Es exacto, ¿no? ¿Por qué las mujeres trans llevan el apellido trans, ¿no? Y el resto eran como legitimadas desde la biología, mujer verdadera, biológica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, el concepto de cisgénero, al menos en investigación y en medicina, ha sido un concepto bien importante porque nos ha permitido enunciar al otro que nos enunciaba o que se pensaba como el normal, ¿no? Y esto es bien interesante. Yo presenté un proyecto de trans en el Hospital Los Ángeles del Pedregal, ¿no? Puro médico y psiquiatra. Entonces yo les dije, bueno, entonces sí, yo estoy trabajando con mujeres trans y mujeres cisgénero, ¿no? Y se quedaron así. ¿Qué es eso de mujeres cisgénero? ¿No? Dije, no, pues es justamente esto cuando hablamos de nacer con una genitalidad, identificarte con ese género que te han asignado al nacer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y me decían, ¿de dónde te inventaste eso? O sea, básicamente fue un cuestionamiento porque enunciar y decirle, tú médico, también eres cisgénero, eres parte de esta diversidad de la que somos todos, era muy difícil, ¿no? Era a muy... veces cisternoritas. Exacto, ¿no? Entonces, poder enunciar al otro tiene una configuración política, pero en investigación también muy fuerte, porque nos permite quitarnos esos sesgos, es decir, mujeres trans y normales, como si lo trans fuera ¿qué? ¿No? Lo no biológico, lo anormal, lo patológico, ¿no? ¿Me explico? Pues eso ha sido un concepto muy, muy importante. Ahora, de estas dos identidades, de la cisgénero y de la trans, lamentablemente una de ellas se encuentra en el manual diagnóstico, ¿no? de trastornos mentales, que es el DSM-5, que ya hablaremos más adelante, ¿vale? Ok, la que sigue. Y bueno, lo que sigue. Ok, bueno, entonces ya decíamos que pareciera que hay una teoría que nos dice que hay configuraciones distintas entre sistemas nerviosos de varones y mujeres. La que sigue. Esto solamente es como ejemplos, no me voy a poner a explicar porque es pura jerga neurociencias y así, solamente son ejemplos de algunos estudios que son clásicos que han demostrado esto, es decir, se comparan áreas cerebrales entre mujeres cis y mujeres trans y no hay diferencias entre ellas, son completamente iguales. Esto ha contribuido mucho a decir, bueno, no sabemos si efectivamente todo el sistema nervioso es el causante de la identidad, pero qué curioso, ¿no? Que a nivel de sistema nervioso mujeres cis y mujeres trans posean características casi idénticas, ¿no? La que sigue. De esto traigo más ejemplos, la que sigue, ¿no? Esto solamente es para presumirles lo que se ha hecho, ¿no? Que tengan una noción de qué es lo que sabemos. Estas son todas las estructuras que se han comparado y no hay diferencias entre mujeres cis y mujeres trans. Esto es bien, bien curioso, ¿no? Lo que sigue. Igual, a nivel de corteza, la que sigue, las mujeres suelen tener cortezas mucho más gruesas que los varones y las mujeres trans igual tienen cortezas similares a las de las mujeres cis. Es decir, la configuración del sistema nervioso de una mujer cis y una mujer trans no hay diferencias. Si yo hago un análisis estadístico, no voy a encontrar ninguna diferencia. Y esto ha estado comprobado por muchos estudios desde hace más de 20 años, ¿no? Se ha comprobado y comprobado. Lo que sigue. Estos son estudios que se han hecho incluso en hombres trans. ¿Qué ocurre? Igual, no hay diferencia entre cerebros de hombres trans y hombres cis, ¿no? Ahora, no sabemos qué significa esto, ¿vale? No sabemos esa estructura que sea igual, cómo se ve reflejado en la conducta, en las emociones
emociones, en la convicción, en la identidad, no lo sabemos, pero es bien importante recalcar que hay una semilla. Maestro, pero estos estudios, ¿quién los hizo? Perdón, no, a lo mejor no sé, o cómo es que se... ¿Quién los hizo? ¿Podemos regresar? Porque es que sí, yo ya había escuchado de eso y creo que eso va a dar pie a otras investigaciones y a demostrar otras cosas. Sí, definitivo. Por ejemplo, aquí siempre les traigo los autores. Entonces, por ejemplo, yo todos estos artículos los tengo, ¿no? Entonces, si ustedes los quieren, se los paso todos estos y un montón más de los que existen, ¿no? Entonces tenemos aquí, este autor, este fue el primer artículo que se hizo comparando mujeres trans y mujeres cis. Fue post-mortem, es decir, ya habían muerto, se obtuvieron los cerebros, entonces hizo un corte, se analizaba y se encontraban estas estructuras, específicamente una que es el núcleo del hecho de las triaterminales, un núcleo rarísimo, ¿no? Que bueno, ya ahorita no tiene mucho sentido cómo explicarlo, pero está relacionado con emociones más o menos. La que sigue, igual este es el núcleo hipotalámico INA3, ¿no? Parece como Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero viene del inglés, es núcleo intersticial hipotalámico anterior. La que sigue, aquí tenemos el cuerpo calloso, que es una estructura que une los hemisferios, igual, no hay diferencias. La que sigue, y aquí sí vienen un chorro de estructuras, ¿no? Caudado, hipocampo, tálamo, corteza, hemisferios, etc. La que sigue, esto es corteza, aquí les digo los autores que me dicen y les paso la información. La que sigue, esto fue en hombres trans y bueno. Ok, ¿qué ocurre? Estas son investigaciones contemporáneas, es decir, llevarán más o menos como 20 años que empezaron a hacerse, es decir, está en súper pañales lo que se está investigando sobre la transexualidad a nivel médico, y es muy difícil. Todas esas investigaciones que les mostré lamentablemente dicen esto de mujer trans y mujer normal, mujer no. El lenguaje médico sigue siendo muy problemático, ¿no? Entonces, yo lo que esperaría, y que es algo que estamos elaborando, de hecho estamos escribiendo un artículo para publicar una propuesta sobre la importancia en la investigación de los conceptos, ¿no? Para respetar la identidad de las personas que están participando y para no tener sesgos transfóbicos a la hora de investigar, ¿no? Ojalá podamos publicar eso pronto y yo encantado de compartirles ese artículo. Bueno, estas investigaciones que a nivel del sistema nervioso son muy nuevas, la verdad es que el cuerpo y la experiencia y la vivencia trans sí tienen desde la medicina ya algunos añitos. Este médico alemán que ven aquí, Magnus Hirschfeld, fue el primero en crear la primera biblioteca de sexología del mundo en Alemania. Fue abiertamente gay, o sea, estamos hablando de 1900 y cacho, principio del siglo XX, ¿no? Fue abiertamente gay, defendió derechos de homosexuales, ¿no? Y fue la primera persona en decir la transexualidad no es una enfermedad. Chéquense, fue el primer médico que comenzó a trabajar con mujeres trans y dijo, las mujeres trans, hombres trans, yo no veo ninguna enfermedad, yo creo que es una variación. Entonces, ¿qué hay que hacer los médicos? Pues hay que acompañarles en su proceso, ¿no? Y Magnus recibió a una mujer, ¿pueden cambiarle por favor? Que tal vez conozcan, hay un libro sobre ella, ¿no? Hay una película sobre ella. Entonces, si ya vieron la película, no quiero spoilearlos si no la han visto, pero habla justamente sobre una chica trans, ¿no? Toda su trayectoria, y hay un momento que hacia el final donde llega con un médico, pero ese médico es Magnus Hirschfeld, ¿no? Entonces, Magnus fue el primer médico en hacer la primera cirugía. ¿Qué pasó con Magnus? Que no había ni un antecedente. Entonces, ¿qué hizo Magnus? Pues con lo que se podía, hizo el trasplante completo del útero. Eso fue muy problemático porque no había forma y el útero es muy complicado, entonces sufre una infección y es lo que vemos en la película, ¿no? Todo lo que pasó a través de esta experiencia, pero deja un antecedente bien importante. Obviamente los colegas médicos de Magnus lo detestaban, ¿no? Lo detestaban por completo, le decían el Einstein del sexo, no, el
el Frankenstein del sexo, ¿no? Porque decía que querían poner genitales y lo veían así como un Frankenstein. No podían entender lo que Magnus realmente trataba de hacer con las mujeres trans, ¿no? Que era justamente apoyarlas en un proceso de transición que obviamente para ese momento no había ni el conocimiento ni la tecnología médica, ¿no? La que sigue. Bueno, ¿qué ocurrió? Llegó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial se destruyó toda la biblioteca de Magnus. Muchos de esos registros de Magnus se perdieron. Magnus fue asesinado durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se perdió eso y mucho de lo que conocíamos sobre lo trans. Hasta más o menos 1953, Harry Benjamin rescata mucho sobre lo que Magnus y otras personas estaban haciendo por ese lado y saca el primer libro médico sobre la transexualidad. Y esto también fue bien interesante. ¿Por qué? Porque Harry Benjamin nunca dijo, obviamente el título es así como el fenómeno transexual, ¿no? No se refiere como un fenómeno, sino como un evento, el hecho, ¿no? Lo que está, así se traduce más bien, como el hecho de lo trans, la existencia de lo trans, ¿no? ¿Y qué ocurrió en su libro? En su libro no decía como tal que lo trans fuera una enfermedad, ¿no? En ningún momento dice la transexualidad es una enfermedad que tal, pero tampoco la despatologizaba, ¿no? Pero es un libro bien importante porque él remarca por primera vez en un libro internacional de medicina que lo que tienen que hacer los médicos es acompañamiento, ¿no? Y acompañamiento en la transición, y es por primera vez en este libro donde se recopilan todas las experiencias sobre el uso de hormonas en la transición. Entonces fue un libro bastante importante en su momento. ¿Por qué? Porque deja la pauta para decir, bueno, este es un tema que es importante para los médicos. Lamentablemente de ahí se empezó a desviar mucho la situación. La que sigue. ¿Por qué? Fíjense, ese libro salió en 1953 y les decía, los años 50 fueron los años dorados, ¿no? En Estados Unidos, que además impuso esta cultura sumamente binaria, ¿no? Ya saben, la mujer esperando a su esposo, haciendo los pasteles, ¿no? Limpiando toda la casa, cuidando a los hijos, y el esposo simplemente llegaba de trabajar, era el proveedor, ¿no? Y parecía que estaban muy bien repartidos los papeles, ¿no? Entre lo que era ser hombre y mujer. Entonces en los 50 fue un año a nivel social muy importante porque deja marcada la existencia de comportamientos binarios, es decir, de que hombres y mujeres son de planetas completamente distintos, ¿no? Aquí comienzan a hacer esta idea bastante fuerte en la sociedad moderna, la que sigue. Y bueno, también era tan fuerte esa imposición que incluso a los heterosexuales se les patologizaba, ¿no? Porque existía este libro que se llama Enfermedades y Trastornos de la Vida Conyugal, que la que sigue, por favor, que básicamente rescataba síntomas en heterosexuales, ¿no? Si estaban sufriendo algún tipo de trastorno por ser poco varones, ¿no? Por ejemplo, la que sigue, por ejemplo, con ilustraciones, ¿no? Si usted tiene la línea del cabello baja, escasez de pelo en la cara, ¿no? Piel blanca y fina, poco desarrollo muscular, una voz aguda, aguas, ¿no? Aguas, porque se me hace que usted sufre de poca virilidad, ¿no? Como un trastorno. Entonces, vean, o sea, no solamente los cis y lo homo se patologizaban, o sea, las conductas heteros que además se desplazaban un poquito de ahí, ya comenzaban a enfermarse, ¿no? Y a verse como algo que estaba fuera del lugar. La que sigue, vean aquí otras, si usted tiene timidez, ¿no? Es muy vanidoso, hombros afición a los trabajos de la casa. Pues había toda una serie de trastornos descritos, ¿no? En este libro que nos decía que algo estaba pasando en los 50, ¿no? Que comenzaba a patologizarse todo lo que se saliera de lo binario estrictamente, ¿no? Pues cualquier cosita que te desplazaras, ya tenías que ir al doctor porque algo estaba pasando contigo. La que sigue, esto también ocurrió con mujeres, claro, ¿no? La que sigue. Por ejemplo, si usted tiene pechos pequeños, matriz infantil, una nuez marcada, voz algo grave, poca afición a los quehaceres domésticos, ¿no? La que sigue, por favor, ¿no? Andar rígido con paso largo.
ideas de emancipación, erotismo exagerado, tendencia a mandar y dirigir pies y manos grandes, no sé, cualquier cosita, de verdad ya estabas del otro lado como una persona enferma, ¿no? Obviamente esto cambió mucho porque se transformó la sociedad y obviamente hablar siempre como de la heterosexualidad siempre es como, bueno, te está saliendo un poquito, te regresas o ampliamos un poco la categoría, pero ya hablar de lo trans, ¿no? Ya es otro mundo completo. Ok, la que sigue, vean, en 1973 aparece la tercera versión del DSM. ¿Quién crea el DSM? Bueno, pues los médicos, psiquiatras, la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana. Retoma experiencias, retoma lo que ya se había estudiado de lo trans, pero además se cruza con esta idea social sobre ser hombre y ser mujer. Entonces el género se convierte, las normas de género se convierten en un patrón para decir quién es saludable y quién está enfermo. ¿Qué ocurría? Entonces aparece por primera vez la transexualidad como trastorno de transexualismo, la que sigue, por favor. Y pocos años después aparece en la OMS, ¿no? Genera el CIE-9, y en el CIE-9 igual vuelve a incluir el transexualismo, pero esto es bien importante, es la OMS quien lo mete por primera vez como un trastorno mental, ¿no? Y sacarlo de ahí ha costado años, ¿no? Años de trabajo de la lucha trans y de médicos disidentes del discurso oficial, ¿no? La que sigue. En 1987 aparece la revisión del DSM-3, donde ahora se hablan de perturbaciones de la orientación sexual y ahora sí, por primera vez, el transexualismo como enfermedad aparece como trastorno de la identidad de género. Esto se quedó igual para la cuarta versión del DSM en 1994, igual queda como trastorno de la identidad de género. La que sigue. Y bueno, ¿hasta cuándo comienza la lucha para despatologizar? Aparece más o menos a nivel internacional en 2006, ¿no? A nivel internacional. Eso no quiere decir que en algunas otras partes, grupos locales, activistas, ¿no? Transfeministas, etcétera, no hayan dicho hay que abolir y desmantelar estos manuales que nos están patologizando, ¿no? Sino que en ese año muchas luchas internacionales se unieron para alzar la voz y decir algo tenemos que hacer con estos manuales que nos están enfermando, nos están patologizando, ¿no? Hay muchísimas asociaciones hoy en día, ¿no? Ha habido en 2015 más de 100 acciones de despatologización trans. ¿Y por qué se hizo tan grande en los años 2000-2010? Porque estaba por salir el DSM-5. ¿Podemos cambiar la que sigue, por favor? ¿Qué ocurre con el DSM-5 en el 2013? Estaba por aparecer el DSM-5 y en el DSM-5 aparecía nuevamente como trastorno de identidad de género. Estas luchas internacionales, ¿no? Que se hicieron muy grandes, tuvieron un impacto porque efectivamente el DSM-5 dice ok, lo quitamos, es cierto, ya nos dimos cuenta, ¿no? Ya nos dijeron que esto está mal y nos caen con la sorpresa, ¿no? De que entonces se cambia a disforia de género, ¿no? ¿Y qué significaba disforia de género? Dicen ellos, bueno, no es algo de la cabeza, no es algo del cuerpo, ¿no? Y decían, bueno, no es de la cabeza porque no lo podemos cambiar con terapias ni nada, pero el cuerpo sí lo podemos cambiar. ¿Qué se patologiza a partir de ese momento? El cuerpo, ¿vale? O sea, ahora el cuerpo es el que está mal y es el que hay que cambiar. Además es muy curioso este concepto de disforia de género porque significa, la euforia es estar, ¿no? Feliz, es la disforia es sentirte fatal, ¿no? Pero a mí me parece muy curioso porque nadie anda eufórico con su género. Mucha gente cis, ¿no? Muchas personas cis también tienen intervenciones sobre su cuerpo, cambios, ¿no? Todos siempre estamos tratando justamente de hacer esas modificaciones porque nadie va por ahí súper feliz diciendo, soy el macho con el género más definido, ¿no? Del mundo. Al contrario, a los hombres le dices, oye,
¿por qué traes una playera rosa? ¿No? Y ya se le desbarata la masculinidad por completo, ¿no? Entonces siempre hay una búsqueda constante, ¿no? Y me parece muy curioso que entonces se diga que la disforia de género es una cosa de la gente trans. Entonces hay que patologizar lo trans porque son los disfóricos, cuando los cis tampoco van por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esas experiencias de disforia en las personas cisgénero? La que sigue. Bueno, ¿puedo aprovechar la intervención? sí, claro. No sé, bueno, justo, nada más, porque viene mucho a colación lo que quiero decir aquí, es que, bueno, ya está por salir, ¿no? Mi publicación sobre mi propuesta política, pero justamente yo le llamo a mi propuesta política de intervención disforia política. Le llamo disforia política porque justo tomando el término de disforia, ¿no? Como este síntoma egoistónico, ¿no? Esa sensación de malestar supuesta, ¿no? Con un síntoma, digamos en este caso, pues disforia, en términos de disforia, llamo disforia política, porque la disforia no está en el género, porque remitirse a nuestros genitales, siempre digo, ¿no? Es atribuirle una fuerza a esta ficción política que le atribuimos a la entrepierna, lo que decías un poco, ¿no? Y bueno, y disforia política porque hay una sensación de malestar, ¿sí? O de inconformidad, pero con todo un régimen político que produce cuerpos y subjetividades. Entonces, bueno, nada más quería comentarlo, tomando lo de disforia, porque a veces no lo he dicho, pero no, como que no entra bien, ¿no? La idea de disforia. Y cierro con esto. Digo, haciendo una parábola o un parangón con el movimiento zapatista, ¿no? Cuando dicen que nosotros nos tapamos el rostro para que nos vieran, ¿no? Para ser vistos, ¿no? Yo digo, nosotras nos transvestimos, aunque todas nos transvestimos, ¿no? Pero nos transvestimos para que cuando se vean en el espejo, vean esa ficción política que le atribuyen a la entrepierna, ¿no? Quería hablar del término disforia, nada más. Gracias, porque de hecho creo que lo que tú propones justamente es un poco problematizar el concepto de la disforia, ¿no? y politizar el concepto de la disforia, y como despojar de esa idea médica, ¿no? De lo que debe ser. Creo que el posicionamiento me parece, concuerdo completamente con la propuesta que tú estás realizando, y pues a darle difusión para poder problematizarlo todos un poquito más. Bueno, estamos por ahí. Primero se había dicho que en 2021 va a salir el CIE 11, por ahí se cambió al parecer a 2022, ¿no? Parece que el 1 de junio del 2022 va a aparecer el CIE 11. Bueno, ¿y qué ocurre con esto? Nuevamente anunciaron con bombo y platillo que ya no es una enfermedad, ya no es un trastorno de identidad de género, pero ahora es una incongruencia de género, ¿no? Ok, nuevamente, ¿qué ocurre con esto de incongruencia de género? Bueno, ¿qué significa ser incongruente? Significa no tener lógica ni razón de lo que estás haciendo, hacer pura cosa fuera, ¿no? Así. Entonces lo que nos está diciendo es que ahora lo trans es eso, ¿no? Una cosa que no tiene sentido, que está fuera de lógica de la idea de lo que conocemos de género. Es decir, es la misma gata, ¿no? Pero revolcada. Exacto, más revolcada, ¿no? Porque ni salió del manual y ahora somos incongruentes, ¿no? Todo el mundo, y nuestra vivencia y nuestra vida es una incongruencia, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es como la razón que dice la OMS para mantener a la transexualidad como parte del CIE 11? Porque dice, si mantenemos a la transexualidad, tenemos una justificación médica para dar atención a la población trans. Y esto es sumamente cuestionable. ¿De verdad necesitamos patologizar todo para dar atención médica? Por ejemplo, el embarazo. El embarazo es una condición que necesita atención médica. Y yo no he escuchado a ningún doctor decir el embarazo es una enfermedad, ni meter el embarazo en algún manual de trastornos y enfermedades. Es una condición que no es una enfermedad, pero necesita atención médica, ¿no? Entonces, ¿por qué
lo trans forzosamente debe de quedarse en un manual de trastornos, ¿no?, tanto mentales como enfermedades, ¿no?, para poder dar atención médica, ¿no? Pero además, Alma Ata y también la Carta de Ottawa de los Tratados Internacionales, o sea, perdón, lo voy a decir así, su hermana, pero lo que están diciendo, los argumentos son muy estúpidos, pues la palabra lo tengo que decir así, porque ni siquiera los instrumentos internacionales plantean la salud como el enfoque clásico que empezó de la OMS, ¿no? Es decir, los enfoques nuevos, o sea, es decir, si hay que decir, de repente, a veces somos muy bien, o sea, queremos ver como muy, hay que decir a veces la palabra de esta negligencia del poder psicobiomédico, ¿no? Y decir lo que realmente es, ¿no? Que es una estupidez, porque ni siquiera en el contexto internacional de los tratados internacionales, ni siquiera ya se está planteando, digamos, el tema de salud como un tema de enfermedad o falta de enfermedad, ¿no? Entonces, ni siquiera, digamos, en este esquema, más bien no están actualizados, ¿no? Exacto, ni siquiera hay referencia de estos otros temas o los principios, ¿no?, de Yogyakarta, o sea, no hay por qué no se están considerando, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, ya casi para terminar, y ahorita voy a retomar un poquito lo que nos platicas. Bueno, ¿por qué despatologizar la transexualidad? Bueno, motivos sobran. Yo nada más como agarré unos que me parecieron como un resumen, ¿no? Primero, así, ¿por qué no patologizar? Pues, en primer lugar, porque la transexualidad no es una enfermedad, no tiene síntomas ni signos medibles para decir, tienes tanta transexualidad, ¿no? O estoy viendo por ahí unos síntomas, ¿no? Y segundo, ser trans no es algo que te discapacite en lo absoluto, no es como, yo ya amanecí muy trans, no voy a ir al trabajo, ¿no? Y que además me lo justifiquen, ¿no? Así es que fíjense que me enfermé de transexualidad, ¿no? Que me incapacite unos días. Esa es una verdadera tontería pensar lo trans como una enfermedad. Segundo, patologizar la transexualidad va en contra de los principios de Yogyakarta, Informes de Derechos Humanos de Identidad de Género, entre muchas otras declaraciones internacionales que llevan años diciendo cualquier intento de patologizar estos actos identitarios y afectivos es un acto en contra de los derechos humanos. Tercero, porque patologizar la transexualidad perpetúa el estigma y la discriminación. ¿Qué significa esto? Que decirle a alguien tú estás enfermo es deslegitimar a esa persona de toda su vivencia para colocarle en un espacio donde tu voz no cuenta porque no tienes la capacidad por estar enfermo, ¿no? Y eso, ese tipo de patologización afecta terriblemente. ¿Por qué? Porque a la hora de ser cuerpos patologizados, cuando se exigen derechos, lo primero que se dice, bueno, pero que un médico venga y me lo diga, ¿no? Era como el cambio anteriormente de la identidad de género, no podías hacer tu cambio de identidad si no iba un médico, casi el perito, ¿no?, junto a ti para decirte tú puedes hacerlo, porque pareciera que la persona trans, por estar enferma, no tenía capacidad de exigir derechos y tenía siempre que estar supervisada por un médico, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando patologizamos la transexualidad, ¿no? Segundo, porque seguir patologizando es creer que solamente hay dos modelos de ser hombre y ser mujer, y perpetúa esta idea que ha hecho muchísimo daño. Y por último, porque patologizar tiene repercusiones sobre la salud mental. Es decir, cuando yo le digo a alguien enfermo, termino por enfermarlo de depresión y de ansiedad por la exclusión, ¿no? No es que por ser trans yo voy a tener problemas de mi salud mental, sino más bien al ser trans la sociedad me enferma al decirme que soy menos, que valgo menos, que estoy enfermo y que no tengo voz, ¿no? Ese es el problema de patologizar, porque al final terminamos enfermando, ¿no? La que sigue, bueno, ¿y cuál es la propuesta? ¿Qué hacer? ¿No? Bueno, la idea que se ha hecho desde 2006 a nivel internacional es justamente sacarlo de todos los manuales, así. No cambiarle el nombre, decir ahora eres disfórico, ahora eres incongruente, no, es sacarlo, ¿no?, de todos los manuales. El segundo punto es defender los manuales específicos. ¿Qué
cambios en la salud que no están relacionados con la enfermedad, sino simplemente por algunas condiciones específicas. Y la corporalidad trans es una de esas situaciones en las que necesitamos derechos sanitarios específicos, ¿no? En la que no por ser enfermos vayamos a recurrir a ellos, sino simplemente por el hecho de ser personas con situaciones en las que estamos, como en el embarazo, les decía, ¿no? Justamente todas las mujeres embarazadas tienen el derecho a recibir atención médica sin estar por eso colocadas como enfermas o en un manual ahí de trastornos. Tercero, impulsar que la labor del personal de salud sea apoyar la transición en las mejores condiciones posibles. Esto involucra el apoyo médico y de terapeutas que puedan acompañar o orienten a la persona en la transición. ¿Qué ocurre? Te mandan a Clínica Condesa, ahí te tienen, te tratan como te tratan, ¿no? Y nadie te explica, okay, ¿qué sigue, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir? No hay ese acompañamiento médico, terapéutico, integral, ¿no? Sino al contrario, hay mucha incertidumbre en el servicio médico de atención a mujeres trans, ¿no? Entonces se necesita ese acompañamiento integral, ¿no? Y por último, el equipo de salud también debe de ayudar a buscar estrategias para la autoaceptación y en contra de la discriminación. Es decir, el equipo médico no se debe de limitar a decir, aquí están tus hormonas, ¿no? Aquí están cirugías y ya no. O sea, el equipo médico, además, por ejemplo, el equipo psicológico y terapéutico debe ayudarte a cómo enfrentar, ¿no?, estas situaciones cotidianas de violencia y discriminación, ¿no?, que son sumamente necesarias y que no aparece como en ningún programa, ¿no?, ni en la nueva clínica, ni en ninguna otra parte, sobre cuál va a ser ese apoyo terapéutico justamente para luchar, ¿no?, contra esta otra situación que también se vive allá afuera, que es la discriminación y la violencia. Y bueno, obviamente aquí se me había pasado que también el apoyo médico, no solamente eso lo aprendí mucho de ustedes, ¿no?, porque yo también venía con esta noción de la hormona y la cirugía y no sé qué, y cuando las escuché a ustedes aprendí muchísimo. No solamente son eso, ¿no? La atención médica debe ser integral, ¿no? Como ustedes mismos les dicen, hay otras situaciones, ¿no? Problemas en próstata, por ejemplo, ¿no? Problemas con alguna infiltración de algún implante, o sea, hay muchas situaciones, diabetes, ¿no? Hay riñones, o sea, hay muchas situaciones médicas, que eso yo lo aprendí gracias a ustedes, porque yo también era cosas que yo no me atravesaban hasta que escuché sus experiencias. Dije, claro, no sé qué estamos haciendo en el área de salud, investigación. Pues primero no estamos escuchando las necesidades de hombres y mujeres trans, qué es lo que se necesita, atención médica, ¿no? Pues hay muchos elementos que aquí se pueden, yo creo, agrandar, contribuir, problematizar sobre cuál es la propuesta de una atención, un acceso integral a la salud hacia personas trans. Por último, la que sigue, ya con esto termino, dice: el que una persona rechace el género asignado al nacer debe ser visto como parte de la diversidad humana, como un cuestionamiento saludable de las normas del sexo y el género, pero no como una enfermedad. Despatologizar lo trans es un cambio de paradigma en el que la transexualidad no sea ni enfermedad ni problema, sino que sea entendida como un conjunto de trayectorias vitales posibles, heterogéneas, cambiantes y fluidas. Se trata de pasar de un modelo médico a un modelo de derechos humanos. Muchas gracias.